Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a exponerles acerca del cerebro y el sistema límbico. Comenzaremos definiendo qué es el cerebro. El cerebro es la parte superior y más voluminosa del encéfalo, que está constituido por una masa de tejido nervioso y que ocupa todas las funciones cognitivas, emotivas y de control de actividades vitales. Ahora veremos las estructuras y funciones del cerebro. El cerebro se divide en tres: cerebro inferior, medio y superior. El inferior está constituido o formado por el puente, la médula espinal y el cerebelo. Estas tres están en relación con aspectos esenciales para la supervivencia, como por ejemplo comer, respirar, dormir. También sabemos de que el cerebelo está en relación con funciones, ya sea el equilibrio, andar, montar bicicleta o jugar. Luego encontramos el cerebro medio. Este desempeña un papel muy importante y de apoyo, ya sea para la visión y la audición, como también es muy esencial para lo que es la atención y la conciencia. Luego encontramos el cerebro superior, que es la más grande, se podría decir. Esta se divide en 2 hemisferios y en 4 lóbulos. Ahora, ya sean hemisferios o lóbulos, estas cumplen funciones muy diferentes una de otra. Los lóbulos. Encontramos aquí el lóbulo frontal. El lóbulo frontal está relacionado a lo que es el pensamiento consciente, lenguaje, razonamiento, autocontrol, toma de decisiones, estrategias de aprendizaje, entre otras cosas. Luego encontramos el lóbulo parietal. El lóbulo parietal está relacionado, recibe e interpreta información somatosensorial, ya sea la temperatura, presión, textura, dolor. Luego sigue el lóbulo occipital. Esta interpreta y recuerda información visual, mientras que el lóbulo temporal interpreta y recuerda información auditiva, ya sea el habla, la música, ¿no? Ahora, con respecto a lo que mencioné antes, el hemisferio derecho y el izquierdo cumplen funciones muy diferentes, como se ve en la imagen. El derecho está relacionado a lo que es la imaginación, el arte, la música, ¿no? La intuición y también el dominio de la mano izquierda, muy por el contrario que el hemisferio izquierdo está en relación a lo que es el razonamiento, lenguaje, habilidad científica y dominio de la mano derecha. Desde el punto de vista anatómico, el encéfalo pesa aproximadamente 1,3 kg y su tamaño es de 1.380 centímetros cúbicos, alojado en la cavidad craneal que lo protege con su cubierta ósea y está envuelto por unas membranas meningias y bañado por líquido cefalorraquídeo. Interconexión de las estructuras cerebrales. Según los investigadores del Centro Nacional de Biotecnología, nos dicen que los primeros días después de nacer resultan esenciales para establecer correctamente las conexiones entre los dos hemisferios, y estas son 2 proteínas claves en la actividad del cerebro, y han sido llamadas CUX1 y KV1, y si hay ausencia de las mismas, lleva a un defecto similar a lo que ocurre en enfermedades como el autismo. En la conexión que hay entre los dos hemisferios se encuentran millones de fibras que conectan una mitad y otra del cerebro, y juntas forman el cuerpo calloso, ubicado dentro de la corteza cerebral, donde transmiten información esencial entre los hemisferios para que se comuniquen entre sí. Cualquier neurona se comunica con otra o más neuronas, así que pueden establecer cientos de sinapsis con otras neuronas. Cualquier tipo de aprendizaje o pensamiento ocurre de una manera distribuida entre distintas zonas del cerebro. Enfermedades del cerebro. Síndrome de desconexión callosa. Es conocido por una lesión en el cuerpo calloso, y ya que sufre de algún tipo de derrame. Esto imposibilita que ambos hemisferios coordinen y pasen información. Puede ocurrir por múltiples causas e incluyen lesiones, infartos, traumatismos cráneoencefálicos, trastornos neurológicos. Hidrocefalia. Es la acumulación de una cantidad excesiva de líquido cefalorraquídeo dentro de las cavidades profundas del cerebro.
Al tener un exceso de líquido, ejerce una presión que daña los tejidos cerebrales y provoca una variedad de deterioros en la función cerebral. La hidrocefalia no solo es congénita, sino que también puede presentarse después de nacer, y a esto se le llama hidrocefalia adquirida. Ahora hablaremos sobre los métodos para la investigación del cerebro. Para poder realizar estas investigaciones existe variedad de métodos. Primero tenemos a los estudios con animales, que se basa principalmente en que los investigadores utilizan, por ejemplo, las ratas de laboratorio, como vemos en imagen. Lo que hacen es insertar una pequeña aguja en su cerebro y la estimulan eléctricamente, para así luego poder ver los cambios en la conducta de este animal. Los investigadores suponen de que estos cambios reflejan las funciones que realizan las diferentes estructuras del cerebro. Luego tenemos al electroencefalograma, que esta viene a ser una prueba diagnóstica que se realiza colocando electrodos en el cuero cabelludo, como también lo observamos en la imagen. Los impulsos de este se envían a una máquina especial y así se puede registrar la actividad eléctrica del cerebro, en especial la de la corteza cerebral. El electroencefalograma, o también conocido como EEG, sirve para diagnosticar tanto trastornos del cerebro como del sueño. También tenemos al estímulo magnético transcraneal, que esta es una técnica usada para poder excitar a las neuronas, utilizando campos magnéticos fuertes y de un tiempo muy variable. Este procedimiento es para nada invasivo y pues no presenta dolor alguno. Después tenemos al estudio de casos de personas con daños cerebrales. Los investigadores observan la conducta de estas personas con daños cerebrales o con alguna otra patología mental, ya sea la dislexia o la esquizofrenia. También examinan su cerebro una vez que hayan fallecido para poder identificar las áreas del cerebro que han sido dañadas. Estos investigadores llegan a la conclusión de que las áreas cerebrales afectadas desempeñan un papel crucial en estas capacidades que han sido perdidas. También tenemos a la resonancia magnética, que su funcionamiento se basa en la utilización de ondas de radio magnético, en el que se introduce la cabeza de la persona que está siendo evaluada. Bueno, al fin y al cabo ninguno de estos métodos es perfecto. Además que estas pruebas vienen a ser un poquito caras. Sin embargo, estas técnicas están ayudando a identificar y comprender mejor el funcionamiento de nuestro cerebro humano. Buenas tardes, queridos compañeros. Mi nombre es Giancarlos Córdoba Flores y voy a hablarles un poco acerca de lo que es la evolución del término sistema límbico. Para empezar, la primera persona que se refiere a este término es Paul Broca y lo hace en 1978. Lo hace para referirse a una zona del cerebro que está cerca a lo que es la glándula pineal y que se encuentra al borde de otras estructuras que ya se conocían. Es precisamente porque se encontraba al borde de otras estructuras que recibe este nombre, el gran lóbulo límbico. Y esta zona estaba constituida por tres estructuras. Estas son el giro cingulado, el bulbo olfatorio y la parte inferior de la circunvolución del hipocampo. Pero no es hasta 1939 que se halla la implicancia que tiene el sistema límbico en la representación cortical de los procesos emocionales. O sea, no es hasta 1939 que se comprueba que el sistema límbico, o sea, las estructuras que lo componen, tienen implicancia en los procesos emocionales. Esto lo desarrolla Kluver y Bucy. Es importante mencionar que Papez logra correlacionar algunos patrones emocionales con el sistema límbico. Él decía que existe un circuito de conexiones cerebrales en donde se generaba la emoción, que la emoción era producto de que la información fluía entre el hipocampo y la corteza temporal mesial, y donde también se implicaban otras estructuras como el tálamo y el giro cingulado. Inicialmente se creía que las estructuras límbicas se relacionaban o estaban asociadas únicamente con el sentido del olfato. Y es verdad, el bulbo olfatorio, las vías olfatorias, conducen la percepción del olor a estructuras límbicas directamente, como es la amígdala. Estas interconexiones confirmarían la relación que existe entre las emociones y el olfato. Esta información es utilizada por Paul MacLean, quien amplía el concepto de sistema límbico y, lejos de darle una connotación meramente anatómica, lo describe como un sistema funcional de las emociones. Lo que hace es juntar las teorías de Kluver y Bucy con la teoría de Papez. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo logra darle esa connotación de sistema funcional? Lo que hace es renombrar al rimencéfalo, el cual es la parte del cerebro relacionada con el olfato, lo llama cerebro visceral. Y dice que el centro del funcionamiento de este cerebro visceral es el hipocampo, ¿sí? Posterior a eso, este cerebro visceral es renombrado y le da
el nombre de sistema límbico, precisamente para darle funcionalidad al término, y no solamente se enfoca en la parte anatómica. Ahora, es importante entender que se juntan todas esas estructuras, ¿no? Como las que estaban enfocadas con el olfato y las emociones, la amígdala, el tabique, y las estructuras del circuito de Papez, que involucraba el hipocampo, el hipotálamo, el giro cingulado. A manera de resumen, hemos podido ver que el sistema límbico anatómicamente ha ido evolucionando. Primero Broca, luego Papez, luego Maclean. Y bueno, gracias por escucharme. Ahora entramos a la parte de las estructuras cerebrales. El sistema límbico es un sistema formado por varias estructuras cerebrales que regulan las respuestas fisiológicas entre determinados estímulos. Es decir, en él se encuentran los instintos humanos. Entre estos instintos encontramos la memoria involuntaria, el hambre, la atención, los instintos sexuales, las emociones, como por ejemplo el placer, el miedo y la agresividad. Bueno, la personalidad y la conducta. Está formado por partes, ¿no? Nombraremos las partes. Está el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala cerebral, el cuerpo calloso, el septo y el mesencéfalo. Ahora entramos a la parte del sistema cerebral. Las divisiones, ¿cómo está? El hipotálamo es un conjunto con el que está el tálamo, una de las partes de la estructura cerebral llamada diencéfalo, que se encuentra en el centro del encéfalo de los seres humanos, por debajo de la corteza cerebral y por encima del tronco del encéfalo. Su nombre es una referencia directa al lugar que ocupa. Hipotálamo significa literalmente debajo del tálamo. Su función es una de las estructuras cerebrales como un papel más importante, la regulación de los estados anímicos, de la temperatura corporal, del sueño, de los impulsos sexuales y del hambre y la sed. Ahora, el hipocampo es una de las partes del cerebro más importantes. Esta está situada en lo que conocemos como el sistema límbico, y está relacionado tanto con el proceso de los procesos mentales relacionados con la memoria, como aquellos que tienen que ver con la producción y la regulación de estados emocionales. Además intervienen en la navegación espacial, es decir, el modo en el que nos imaginamos movimientos a través del espacio concreto. Su función es la de medir la generación y la recuperación de recuerdos conjunto con las áreas repartidas por la corteza y otras áreas del sistema límbico. Por lo tanto, tiene un papel importante en la consolidación de los aprendizajes realizados, ya que, por lo tanto, por un lado, permite ciertas informaciones pasen a la memoria a largo plazo y el otro vincula en este tipo de contenidos con ciertos valores positivos o negativos, dependiendo si de estos recuerdos han estado asociados a experiencias placenteras o dolorosas, fisiológica o psicológicamente. La amígdala, otra parte, es una de las estructuras muy subcortical, situada en la parte interna del lóbulo temporal medio, ¿no? En este elemento posee conexiones con la gran mayoría del encéfalo, siendo el núcleo de la especie de relevancia que puede afectar el conjunto del sistema nervioso y esta funcionalidad del organismo. Su función es integrar las emociones con patrones de respuesta correspondientes a estas, provocando una respuesta a nivel fisiológico o la preparación de una respuesta conductual. La amígdala gestiona con la gran presión la emisión y la inhibición de respuestas emocionales,
tanto a un nivel consciente como inconsciente, siendo su función más estudiada y una de las más relevantes. Permite asociar en las experiencias que vivimos sensaciones, gratificaciones o adversión. Participa tanto en emociones positivas como en las reacciones de la alegría o felicidad, como en otras emociones de carácter más adaptativo. Mi nombre es Carlos Humberto Lira Palza. Hoy me tocó exponer el tema de funciones y enfermedades del sistema límbico. Como sabemos, son múltiples las funciones del sistema límbico. Aquí solamente pondré las más importantes. Nos dice que el sistema límbico participa en la olfacción, apetitos y comportamientos alimentarios, descanso y sueños, respuestas emocionales, conductas sexuales, adicción y motivación, en la memoria, que es a lo que se le conoce más, y el conocimiento social. Una de las funciones muy importantes del sistema límbico es la olfacción. Hay que considerar que las dos estructuras que más van a estar participando es la amígdala y la corteza entorrenal. Sin embargo, estas dos estructuras tienen funciones muy diferentes. En la olfacción, es la amígdala la que se relaciona con las respuestas emocionales. Es decir, si alguien huele algo que le guste, por ejemplo, no sé, una comida o una hamburguesa, y está rica, va a recordar el sabor y el olor debido a que eso despertó en las personas una sensación muy agradable. Esto es en cuanto a la amígdala. Sin embargo, la memoria olfatoria va a estar controlada por la corteza entorrenal. En cuanto al apetito y comportamientos alimentarios, el sistema límbico es bastante importante, igual a dos estructuras de suma importancia, que es la amígdala. La amígdala es la que más va a ayudar a seleccionar la comida y además va a modular la ingesta de comida que las personas consumen. El hipotálamo también digamos que tiene participación en cuanto al control de las comidas y lo más importante, lo que vamos a ingerir, y el núcleo ventromedial, que es el centro de saciedad. Otra función muy importante del sistema límbico es en cuanto a las respuestas emocionales. Que alguien sienta miedo está controlado por el hipotálamo y la amígdala. Vamos con la siguiente diapositiva. Pero antes, sabemos que existen muchas enfermedades del sistema límbico, como son la esquizofrenia, el TDAH, la epilepsia y el autismo. Pero hoy hablaremos de la demencia. Como sabemos, el sistema límbico está relacionado con las causas de enfermedades neurodegenerativas que afectan las funciones cerebrales superiores de tipo cognitivo por una pérdida o afectación neuronal. Suele afectar a personas normalmente mayores de 60 años y con una mayor intensidad a lo que sería esperada por el envejecimiento normal. Según la OMS, es un problema que afecta a 47 millones de personas en el mundo y se prevé que esta cifra aumentará a 75 mil millones en el 2030 y se calcula que el número de casos se triplicará para el año 2050. Eso sería todo, muchas gracias.